Imagina por un momento nacer con un nombre noble, un nombre que significa alabanza a Dios, Yehuda en hebreo, un nombre de reyes y héroes macabeos. Y luego, imagina que ese nombre se convierte, de la noche a la mañana, en el sinónimo universal de la traición, la avaricia y la muerte. Esta fue la carga vitalicia de Judas Tadeo. En la lista de los 12, él es el hombre que siempre requiere una nota al pie de página, una aclaración apresurada por parte de los evangelistas: Judas, no el Iscariote. Su vida estuvo marcada por la sombra de otro. Mientras Judas Iscariote se ahorcaba y su nombre se convertía en maldición, Judas Tadeo tuvo que caminar por el mundo llevando esa misma etiqueta, teniendo que demostrar en cada paso que, aunque compartían el nombre, sus corazones eran opuestos. Es el apóstol que tuvo que superar el estigma de su propia identidad para poder ser escuchado. Quizás por eso, siglos después, se convertiría en el patrón de aquellos que sienten que el mundo les ha dado la espalda, el santo de las causas imposibles. Para entender a Tadeo, primero debemos despejar la niebla de su identidad. En los evangelios de Mateo y Marcos, el nombre Judas se omite cuidadosamente en su lugar de la lista, sustituyéndolo por Tadeo o Lebeo. No es una coincidencia, es una protección editorial. Los primeros cristianos sentían tal repulsión por el nombre del traidor que preferían llamar a este apóstol por sus apodos cariñosos. Tadeo proviene del arameo Tadai, que significa pecho o corazón, o una derivación de Teudas, valiente. Lebeo proviene de Lev, corazón. Así que, frente al Judas del beso frío, tenemos al Judas del gran corazón. Tadeo era el hombre de coraje, el hombre de sentimientos profundos, el apóstol de la ternura en medio de la dureza. La tradición y las escrituras lo vinculan estrechamente con Santiago el Menor y Simón el Celote, sugiriendo que también él pertenecía al clan familiar de Jesús, siendo posiblemente su primo hermano. Si Santiago tenía el rostro de Jesús, Judas Tadeo tenía el corazón de la familia, una lealtad feroz que buscaba limpiar el honor de su nombre. El carácter de Judas Tadeo, a menudo oculto en el silencio de los textos sagrados, rompe ese silencio con una fuerza sorprendente en la última cena. Es el único momento en que escuchamos su voz clara y directa, y su intervención es una de las más profundas teológicamente. Mientras Jesús hablaba de su partida y de manifestarse solo a los que le aman, Judas Tadeo, incapaz de contener su visión de grandeza para el Mesías, interrumpió: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al mundo? Juan 14:22. Esta pregunta es una ventana abierta a su alma. Judas Tadeo no quería un Mesías secreto. No quería una secta privada ni un club exclusivo de iluminados. Él quería una revolución global. Su pregunta revela a un hombre que anhelaba que la verdad de Cristo brillara ante el mundo entero, ante el Imperio Romano, ante los gentiles y los reyes. No entendía por qué Jesús elegiría la oscuridad y la intimidad en lugar de la gloria pública y el poder manifiesto. Era una pregunta de impaciencia, sí, pero también de inmensa generosidad. ¿Por qué guardarnos esta luz solo para nosotros? La respuesta de Jesús: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él, fue una lección que transformó a Tadeo. Le enseñó que la verdadera manifestación de Dios no es un espectáculo de truenos y relámpagos en el cielo para que el mundo lo vea a la fuerza, sino una revolución interior que ocurre en el corazón de cada creyente. Dios conquista el mundo casa por casa, corazón por corazón, morada por morada. Judas Tadeo, el hombre que quería la exhibición pública, tuvo que aprender el poder de la intimidad divina. Y paradójicamente, esta lección lo prepararía para ser el misionero más audaz en las tierras más oscuras y lejanas, donde no habría gloria pública, sino un trabajo silencioso y peligroso de construir moradas para Dios en medio del paganismo. La tragedia de su nombre tuvo un efecto curioso en la historia de la devoción. Durante la Edad Media, los fieles cristianos tenían miedo de rezarle a San Judas. Al oír San Judas, el instinto popular temía invocar por error al traidor Iscariote y atraer una maldición. Como resultado, Judas Tadeo fue el apóstol olvidado, el santo al que nadie le pedía nada, el que se quedaba solo en los altares mientras Pedro, Pablo y Santiago recibían todas las velas y las flores. Esta soledad histórica gestó su futura fama. La tradición popular comenzó a decir que, como nadie le pedía nada a Judas Tadeo, él tenía tiempo libre y una inmensa acumulación de gracia sin usar. Por lo tanto, si tenías un problema tan grande,
tan desesperado y tan imposible que ningún otro santo quería tocarlo, podía sacudir a Judas Tadeo. Él, agradecido de que alguien se acordara de él a pesar de su nombre, pondría todo su poder en juego para ayudarte. Así nació su título de patrón de las causas imposibles y desesperadas, nació del olvido y de la necesidad de redención de su propio nombre. Pero antes de convertirse en estatua y estampa, Tadeo fue un hombre de acción. Tras Pentecostés, su energía, esa que quería manifestarse al mundo, encontró su cauce. Mientras otros iban al oeste o al norte, Judas Tadeo miró hacia el este, hacia las tierras donde el imperio romano se desvanecía y comenzaban los imperios misteriosos de Oriente. Su misión inicial se asocia a menudo con la región de Edesa, en la actual Turquía/Siria, y el misterioso rey Abgaro. Aquí entra una de las leyendas más fascinantes y antiguas del cristianismo, la historia del mandilión o la imagen de Edesa. Se cuenta que el rey Abgaro V de Edesa, sufriendo de una enfermedad incurable, posiblemente lepra o gota, envió una carta a Jesús pidiéndole que fuera a curarlo. Jesús, respondiendo que su misión estaba en Israel, prometió enviar a uno de sus discípulos después de su ascensión. Ese discípulo fue Judas Tadeo. Pero Tadeo no fue solo, llevó consigo algo de un poder incalculable. Según la tradición, llevó un paño, el mandilión, sobre el cual Jesús había impreso milagrosamente su propio rostro. Al llegar a Edesa, Judas Tadeo no se presentó con argumentos filosóficos, sino con la presencia visual y sanadora de Cristo. Cuando mostró la imagen al rey Abgaro, una luz sobrenatural llenó la habitación y el rey quedó instantáneamente curado. Este evento provocó la conversión del rey y de gran parte de la ciudad. Esta narrativa es crucial porque conecta a Tadeo con la sábana santa y con la tradición de las imágenes no hechas por manos humanas, H. En la iconografía, a menudo vemos a San Judas Tadeo llevando un medallón con el rostro de Jesús en su pecho. Esto no es solo un adorno, es el recordatorio de que él fue el portador de la imagen de Cristo, el hombre que llevó el rostro de Dios a los gentiles para cumplir su propio deseo, manifestarlo al mundo. La curación de Abgaro fue solo el comienzo. Judas Tadeo se adentró en Mesopotamia, la cuna de la civilización antigua, una tierra de sigurats, astrólogos y antiguos dioses babilónicos. Predicó en un entorno hostil, compitiendo con magos y hechiceros que tenían el control espiritual de la población. Tadeo, el hombre de pecho valiente, no se amedrentó. Su predicación se caracterizaba por una intensidad emocional y una cercanía humana que contrastaba con la frialdad de los ídolos locales. Él no solo curaba cuerpos, curaba la desesperanza. En una tierra acostumbrada a los caprichos de dioses crueles, Tadeo presentaba a un Dios que quería hacer morada en el corazón de las personas. Sin embargo, su viaje no lo haría solo. En algún punto de su misión, sus caminos se cruzaron con los de otro apóstol, un hombre con el que compartía una afinidad espiritual profunda, Simón el Celote. Simón, el exrevolucionario político, y Judas Tadeo, el hombre del corazón valiente, formaron uno de los equipos misioneros más legendarios. Juntos, se adentraron en lo desconocido, el Imperio Parto, la antigua Persia, actual Irán. Esta decisión de ir a Persia fue prácticamente una sentencia de muerte. Los partos eran los enemigos jurados de Roma, y su religión, el zoroastrismo, era fuerte y estaba protegida por el Estado. Entrar allí era entrar en la boca del lobo. La dinámica entre Tadeo y Simón debió ser formidable. Simón aportaba el fuego y la estrategia del antiguo guerrillero, Tadeo aportaba la compasión y la visión universal. Juntos, desafiaron a los sacerdotes del fuego y a los adoradores de ídolos en su propio terreno. Recorrieron ciudades cuyos nombres suenan a leyenda: Babilonia, Seleucia, Ctesifonte. En cada lugar, el patrón era el mismo: liberaban a los posesos, sanaban a los enfermos y debatían públicamente con los magos locales, demostrando que el poder de Jesús era superior a cualquier conjuro. La vida de Judas Tadeo nos plantea una pregunta incómoda sobre nuestra propia identidad. ¿Cuántas veces dejamos que una etiqueta, un apellido, un error del pasado o una asociación injusta defina quiénes somos? Tadeo cargó con el nombre del traidor, pero no dejó que eso definiera su destino. Transformó el nombre de la vergüenza en el nombre de la esperanza. Nos enseña que no importa cómo nos llame el mundo, lo que importa es cómo respondemos al llamado de Dios. Su impaciencia en la última cena, ¿por qué no al mundo?,
se convirtió en la paciencia infinita del misionero que camina miles de kilómetros para salvar a un solo rey o a un solo campesino. Pero la oscuridad de Persia se estaba cerrando sobre ellos. Los magos y sacerdotes paganos, viendo cómo sus templos se vaciaban y sus oráculos callaban ante la presencia de los apóstoles, comenzaron a tramar su venganza. No sería una persecución legal como en Roma, sería un linchamiento religioso, una explosión de odio visceral contra los hombres que habían traído una luz demasiado brillante para los ojos acostumbrados a las sombras. Judas Tadeo, el santo de lo imposible, estaba a punto de enfrentarse a la situación más imposible de todas, sobrevivir a la ira de un imperio entero armado solo con el amor. Adentrarse en el imperio parto, en lo que hoy conocemos como Irán e Irak, no era simplemente cruzar una frontera geográfica, era cruzar un umbral hacia una dimensión espiritual completamente distinta. Si Roma era el imperio del hierro, la ley y el orden visible, Persia era el imperio del fuego, la magia y el misterio invisible. Aquí, en las llanuras donde una vez se alzó la Torre de Babel, la religión no era un asunto cívico, sino una fuerza viva y aterradora dominada por los magos. Estos no eran ilusionistas de feria, sino sacerdotes hechiceros de la religión zoroástrica y de cultos babilónicos residuales, hombres que afirmaban controlar los elementos, predecir el futuro y convocar espíritus. Para la gente común, los magos eran los dueños del destino. Nadie movía un dedo, ni un general lanzaba una flecha, sin consultar a los oráculos. En este nido de serpientes espirituales entraron dos hombres desarmados, Simón el Celote, el antiguo guerrillero político, y Judas Tadeo, el hombre del corazón valiente. La dinámica entre Simón y Judas Tadeo en esta etapa es digna de una epopeya. Simón, acostumbrado a luchar contra la opresión romana con la espada, ahora veía cómo Tadeo luchaba contra la opresión demoníaca con la palabra. Tadeo se reveló como un estratega de la guerra espiritual. Sabía que para ganar el corazón de Persia, no bastaba con argumentos lógicos, tenía que demostrar una autoridad superior. Tenía que romper el miedo que ataba al pueblo a sus hechiceros. La tradición, recogida en textos como la leyenda dorada y los hechos de Simón y Judas, narra que su llegada provocó un fenómeno inmediato y perturbador, el silencio de los ídolos. Imaginen el caos. Los templos paganos, normalmente llenos de voces cavernosas y oráculos que dictaban la vida diaria, de repente enmudecieron. Los demonios que, según la cosmovisión cristiana, habitaban o manipulaban estas estatuas para engañar a las masas, quedaron amordazados por la mera proximidad de los apóstoles. Esto no fue un problema menor, fue una crisis de estado. Un general persa, varado en medio de una campaña militar, algunas fuentes lo llaman general Barardach, acudió desesperado a sus dioses para saber el resultado de la batalla, pero no obtuvo respuesta. Los magos, aterrorizados por la pérdida de su poder, identificaron la causa. Dos hombres extranjeros han llegado, vestidos con túnicas sencillas pero con un poder terrible. Mientras ellos estén aquí, nuestros dioses no pueden hablar. Este conflicto llevó a una confrontación directa, un duelo de poderes que recuerda a Elías contra los profetas de Baal o a Moisés contra los magos del faraón. Judas Tadeo y Simón fueron llevados ante el general y los magos principales, llamados Aroes y Arfaxad. La escena estaba preparada. Por un lado, la pompa, el oro y el misterio de los hechiceros persas, por el otro, la sencillez radical de dos judíos galileos. Los magos desafiaron a los apóstoles, invocando a sus espíritus para que atacaran a los intrusos. Tadeo, con una calma que desarmaba, no respondió con violencia. Miró al general y dijo: «Para que veas que nuestro Dios es el Señor de los espíritus y no un esclavo de ellos, mandaremos a estos demonios que salgan, pero no les permitiremos hacerte daño». Con una orden, Tadeo rompió el silencio de las estatuas. Pero no para que profetizaran, sino para que salieran. Se cuenta que sombras oscuras y chillidos abandonaron los ídolos, dejando tras de sí figuras de piedra muerta e inerte. Los ídolos, vaciados de su vida falsa, se derrumbaron o quedaron expuestos como simple roca tallada. El impacto psicológico fue devastador. La gente vio que lo que habían temido durante siglos no eran dioses, sino parásitos espirituales que huían ante el nombre de Jesús. Sin embargo, el momento que define la santidad de Judas Tadeo ocurrió inmediatamente después. Los demonios expulsados, furiosos, se volvieron contra los magos Aroes y Arfaxad, intentando atacarlos. La multitud, dándose cuenta de que habían sido engañados por estos hechiceros durante años,
también quiso lincharlos. Fue entonces cuando Judas Tadeo, el plebeo, hombre de gran corazón, interpuso su propio cuerpo entre la turba y los magos. «Deteneos», gritó. «No hemos venido a matar a los vivos, sino a dar vida a los muertos». Tadeo protegió a sus enemigos mortales. Salvó la vida de los mismos hombres que querían destruirlo. Este acto de misericordia radical fue el milagro más grande que Persia había visto. Un poder que podía destruir, pero elegía perdonar. Ese día, miles se convirtieron, no solo por el poder de Dios, sino por la bondad de su apóstol. Es en este contexto de lucha contra la falsedad donde debemos situar la escritura de la epístola de Judas. Aunque es una carta breve, de apenas 25 versículos, es una de las más feroces y urgentes del Nuevo Testamento. Al leerla con la experiencia persa de Tadeo en mente, el texto cobra vida. Judas escribe para exhortar a contender ardientemente por la fe. Su lenguaje es de combate. Describe a los falsos maestros y a los engañadores espirituales con metáforas naturales devastadoras. Los llama nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles de otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. ¿No es esta la descripción perfecta de lo que Tadeo veía en los magos de Persia? Hombres que eran nubes sin agua, prometían lluvia / bendición pero no daban nada, estrellas errantes, astrólogos que guiaban al error. La epístola de Judas es el grito de guerra de un hombre que está en la trinchera, viendo cómo la mentira espiritual destruye vidas. No es la carta de un teólogo de escritorio, es la carta de un exorcista, de un pastor que ve a los lobos devorar a las ovejas. Su advertencia sobre los ángeles que no guardaron su dignidad y Sodoma y Gomorra refleja su confrontación diaria con la inmoralidad y la idolatría profunda. Judas Tadeo sabía que la batalla no era contra carne y sangre, sino contra potestades, y su carta es el manual de supervivencia para esa guerra. A medida que Tadeo y Simón avanzaban, su fama crecía, pero también el peligro. Recorrieron toda la Mesopotamia, llegando, según algunas tradiciones, hasta los límites de la India, conectando posiblemente con la misión de Tomás. Fundaron comunidades en lugares improbables, sembrando la cruz en tierras donde el fuego sagrado de Zoroastro había ardido por milenios. Pero la misericordia mostrada a Saroes y Arfaxad tuvo un costo. Los magos, humillados pero vivos gracias a Tadeo, no se convirtieron. Al contrario, su odio se volvió frío y calculador. Escaparon y se adelantaron a los apóstoles, yendo de ciudad en ciudad, sembrando rumores, mentiras y miedo. Les decían a los gobernadores locales y a los sacerdotes de otras ciudades que Tadeo y Simón eran espías romanos, o peor aún, dioses enemigos que venían a destruir la economía local basada en los templos. La economía de la idolatría era poderosa. Si la gente dejaba de ofrecer sacrificios, los sacerdotes se morían de hambre y los comerciantes perdían su negocio. Al igual que sucedió con Pablo en Efeso, la amenaza al bolsillo se convirtió en una amenaza de muerte. La campaña de difamación de los magos fue efectiva. Prepararon el terreno en una ciudad clave, a menudo identificada como Suanir o Sumnir en Persia. Allí, reunieron a una coalición de sacerdotes paganos de diversos cultos, advirtiéndoles: si estos hombres entran en la ciudad y hablan, vuestros dioses caerán y vuestro poder desaparecerá. Debéis matarlos antes de que abran la boca. La trampa estaba lista. No habría debate esta vez, no habría oportunidad para la misericordia. Judas Tadeo y Simón, guiados por el Espíritu pero conscientes del destino que les aguardaba, se acercaron a Suanir. Tadeo, que en la última cena había preguntado por la manifestación al mundo, ahora entendía plenamente el precio de esa manifestación. Había llevado la luz a la oscuridad más densa. Había visto a demonios huir y a reyes arrodillarse. Pero también sabía, por las palabras de su maestro, que el grano de trigo tiene que morir para dar fruto. Simón, su compañero de batalla, el hombre que una vez quiso matar romanos para liberar Israel, ahora estaba listo para morir junto a un hombre que predicaba el amor a los enemigos. La hermandad entre estos dos apóstoles, forjada en los caminos polvorientos y mágicos de Oriente, es uno de los tesoros más bellos de la cristiandad. La noche antes de entrar en Suanir, la tradición dice que Tadeo tuvo una visión del Señor. Jesús no se le apareció para prometerle un escape milagroso, ni para enviarle legiones de ángeles para destruir a los magos.
Se le apareció para llamarlo a casa. Le dijo que su carrera había terminado, que la fe había sido guardada, y que la corona de justicia estaba lista. Para el santo de las causas imposibles, la última causa imposible no era salvar su propia vida, sino entregarla voluntariamente, sin resistencia, como un último testimonio de que el amor es más fuerte que la muerte. Al amanecer, con los corazones tranquilos y los rostros resueltos, Judas Tadeo y Simón el Celote entraron en la ciudad donde los magos, las turbas y los verdugos los esperaban con las armas desenvainadas. La manifestación al mundo estaba a punto de completarse con el sello de la sangre. El amanecer en la ciudad de Suanir, en el corazón de Persia, no trajo la luz habitual, sino una pesadez en el aire, una tensión eléctrica que precede a las tormentas y a las tragedias. Judas Tadeo y Simón el Celote sabían que este era su último día. La visión de Jesús llamándolos a su mesa no había sido una metáfora, sino una invitación literal. Cuando entraron en la plaza principal, no encontraron buscadores de la verdad ni enfermos esperando sanación. Encontraron un ejército de sacerdotes paganos, magos vengativos y una turba armada con herramientas de construcción y agricultura convertidas en armas de guerra. Saroes y Arfaxad, los hechiceros que Tadeo había perdonado semanas atrás, estaban al frente, con los ojos llenos de triunfo. La misericordia de Tadeo había sido pagada con traición, cerrando un ciclo irónico para el hombre que llevaba el nombre de Judas. Él también sería entregado por aquellos a quienes había intentado salvar. El ultimátum de los magos fue simple y brutal, diseñado para humillar a los apóstoles ante la multitud. Fueron arrastrados ante el templo del sol y la luna, y se les ordenó: sacrificad a nuestros dioses y viviréis, o rechazarlo y moriréis aquí mismo, despedazados como enemigos del Estado. Era la prueba final de la fe. Para Simón, el antiguo nacionalista, esto podría haber sido una tentación política. Para Tadeo, el hombre del corazón tierno, una tentación de supervivencia. Pero ambos se miraron y, según las crónicas antiguas, sonrieron. En esa mirada compartida había años de caminos polvorientos, milagros compartidos y la certeza absoluta de la resurrección. Judas Tadeo tomó la palabra una última vez. Su voz no tembló. No predicó un sermón teológico complejo, hizo una declaración de amor. Miró a la multitud, a la gente que había sanado y que ahora, incitada por el miedo, sostenía piedras, y dijo: veo al Señor Jesús llamándonos. Veo los cielos abiertos. No temáis por nosotros, temed por aquellos que matan el cuerpo pero no pueden tocar el alma. Luego, dirigiéndose a Simón, pronunció las palabras que sellarían su hermandad eterna: hermano, la corona está lista. Vayamos a recibirla. La violencia se desató con una ferocidad demoníaca. Los magos dieron la señal y la turba se abalanzó. La muerte de los dos apóstoles fue distinta, reflejando quizás sus propios caracteres y misiones. A Simón el Celote, el hombre que había buscado la unidad de Israel y la libertad política, le aplicaron un castigo de una crueldad simbólica atroz: fue aserrado por la mitad. Usaron una sierra de carpintero o de leñador, partiendo su cuerpo en dos, como si quisieran separar su celo terrenal de su celo celestial. Simón murió rezando, partido por la violencia del mundo que intentó sanar. El martirio de Judas Tadeo fue igualmente brutal y gráfico, y dio origen a su iconografía más reconocida. Mientras Simón sufría la sierra, Tadeo fue rodeado. Un hombre de la multitud, armado con una maza pesada o un garrote reforzado, un arma común en Persia, descargó un golpe terrible sobre la cabeza del apóstol. El plebeo, el hombre de gran corazón y mente brillante que había preguntado a Jesús sobre la manifestación al mundo, cayó al suelo con el cráneo fracturado. No murió al instante. Mientras yacía en el polvo de Persia, otro verdugo se acercó con un hacha, o en algunas versiones, una alabarda, y terminó el trabajo, decapitándolo. El hombre que llevó la imagen de Cristo en su pecho, el mandilión, tuvo su cabeza separada de su cuerpo, pero su espíritu ya estaba intacto en la presencia de su maestro. La tradición narra que, en el momento exacto en que los apóstoles exhalaron su último aliento, el cielo de Persia respondió. Una tormenta repentina y violenta, acompañada de rayos, sacudió la ciudad de Suanir. Se dice que un rayo cayó sobre el templo de los ídolos, derribando las estatuas y dispersando a los magos aterrorizados. Fue la firma divina al final de la carta de sus vidas. La naturaleza misma se rebelaba contra la injusticia. Los cuerpos de Simón y Judas quedaron allí, en la sangre y el barro,
como semillas sembradas en la tierra más dura. Pero la historia de Judas Tadeo no terminó con su muerte. De hecho, ahí comenzó su viaje más largo y extraño. Sus cuerpos fueron recuperados valientemente por los conversos locales, quienes iniciaron una tradición de veneración subterránea en Babilonia. Sin embargo, con el paso de los siglos y las invasiones islámicas en la región, las reliquias de estos gigantes de la fe tuvieron que ser trasladadas para su protección. El viaje de los huesos de Judas Tadeo es una odisea en sí misma. Desde las llanuras de Mesopotamia, viajaron hacia Occidente, cruzando imperios y mares, hasta llegar al corazón de la cristiandad, Roma. Hoy, en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, miles de turistas caminan diariamente sobre un tesoro que ignoran. Bajo el altar de San José, en el transepto izquierdo de la basílica, descansan los restos mortales de Simón el Celote y Judas Tadeo. Es una ironía histórica monumental. El apóstol que murió en la oscuridad de Persia descansa ahora en el templo más grandioso del mundo. Sin embargo, durante más de 1000 años, Judas Tadeo fue, en gran medida, un habitante silencioso del Vaticano. Estaba allí, pero nadie lo notaba. Aquí entramos en el fenómeno más fascinante de su hagiografía, el largo silencio. Durante la Edad Media y gran parte del Renacimiento, la devoción a Judas Tadeo sufrió un eclipse casi total. La razón era, dolorosamente, su nombre. Para el cristiano común de la Europa medieval, escuchar el nombre Judas provocaba un rechazo instintivo. En la liturgia y en la mente popular, Judas era sinónimo de Iscariote, el traidor. Nadie quería bautizar a sus hijos con ese nombre, nadie quería rezarle a un santo con ese nombre. La distinción bíblica de Judas, no el Iscariote, se perdía en la traducción cultural. Tadeo se convirtió en el santo olvidado. Mientras los fieles acudían en masa a San Antonio para encontrar cosas perdidas, a San Roque para la peste, o a Santiago para la protección en el camino, los altares de Judas Tadeo permanecían vacíos, sin velas, sin flores, sin plegarias. Era el apóstol marginado por la semántica. Imaginemos la soledad espiritual de esta figura, un primo de Jesús, un mártir heroico, un autor bíblico, ignorado por la iglesia militante simplemente por una coincidencia nominal. Pero la teología popular, en su sabiduría misteriosa, encontró una vuelta de tuerca a esta situación. Comenzó a surgir una creencia entre los místicos y el pueblo sencillo: si Judas Tadeo ha sido ignorado durante tanto tiempo, debe tener mucho tiempo libre. Y como nadie le pide nada, su reserva de milagros debe estar intacta y rebosante. Se empezó a razonar que Jesús, queriendo consolar a su primo por el dolor de ser confundido con el traidor, le otorgó un poder especial, el poder de actuar cuando todos los demás recursos se han agotado. La lógica era conmovedora: si tienes un problema pequeño, ve a cualquier santo. Pero si tienes un problema imposible, un caso perdido, una situación donde la esperanza humana ha muerto, ve a Judas Tadeo. Él está esperando. Él está ansioso por demostrar que su nombre no es una maldición, sino una bendición. Él, que fue un caso perdido de popularidad durante siglos, es el único que entiende a los casos perdidos de la vida. Esta devoción subterránea comenzó a gestarse lentamente. Santa Brígida de Suecia, una gran mística del siglo XIV, afirmó haber tenido una visión en la que Jesús le decía: invócalo con confianza, pues estoy dispuesto a darle todo cuanto pida, para compensarlo por la vergüenza que su nombre le ha causado. Esta revelación fue la chispa. Jesús mismo estaba reivindicando el nombre de su apóstol. No obstante, el boom mundial de San Judas no ocurriría hasta tiempos modernos, explotando en el siglo XX y XXI de una manera que ningún sociólogo podría haber predicho. La iconografía de Judas Tadeo se consolidó en este periodo de silencio para ayudar a distinguirlo. Se le empezó a representar no solo con la masa o el hacha de su martirio, sino con elementos distintivos que gritaban su identidad única. El medallón en el pecho, la imagen de Jesús, el mandilión, que lleva colgada al cuello. Es su credencial. Dice: miren, yo llevo a Cristo en el corazón y en el pecho, yo no soy el que lo vendió por monedas. La llama sobre la cabeza, representando al Espíritu Santo recibido en Pentecostés, confirmando su autoridad apostólica. El bastón de caminante, recordando sus viajes épicos por Persia y Mesopotamia. El color verde, su manto suele ser verde, el color de la esperanza. Porque Él es la esperanza de los que no la tienen. A pesar de estos símbolos, el olvido duró siglos.
Judas Tadeo permaneció en las sombras, como un recurso de emergencia, un arma nuclear espiritual guardada en el arsenal de la Iglesia, esperando el momento en que la humanidad estuviera tan desesperada que necesitara un santo para lo imposible. Y ese momento llegó con la modernidad. Cuando el mundo se volvió más complejo, cuando las crisis económicas, las enfermedades incurables como el cáncer y la desintegración familiar comenzaron a azotar a la sociedad, la figura del santo olvidado emergió con una fuerza volcánica. El mártir de Persia estaba a punto de convertirse en el fenómeno viral de la fe. Su venganza contra el olvido no sería con ira, sino con una avalancha de milagros que lo convertiría en, quizás, el santo más popular de América y gran parte del mundo hoy en día. La venganza de Judas Tadeo contra la historia no se sirvió con fuego, sino con milagros. Después de siglos de silencio, donde su nombre fue susurrado con miedo o ignorado por precaución, el santo olvidado despertó en la era moderna con una fuerza que ha desconcertado a sociólogos y teólogos por igual. No fue un despertar gradual, fue una explosión. En el siglo XX y lo que va del XXI, San Judas Tadeo ha dejado de ser una figura oscura en el santoral para convertirse en un fenómeno cultural y espiritual masivo, especialmente en América Latina y Estados Unidos. De las sombras de Persia pasó a los nians de la devoción urbana. Hoy, es difícil caminar por un barrio popular en México, Perú o Chicago sin encontrar su imagen en un negocio, en un taxi o tatuada en la piel de un joven. El apóstol que nadie quería mencionar es ahora el santo que todos quieren tener cerca. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué ahora? La respuesta reside en la naturaleza de los tiempos que vivimos. La modernidad ha traído avances tecnológicos, sí, pero también ha generado nuevas formas de desesperación, el desempleo crónico, la violencia sistémica, las adicciones, la soledad urbana y la sensación de que las instituciones humanas han fallado. En un mundo lleno de causas perdidas, la gente necesitaba un especialista en imposibles. Judas Tadeo, el hombre que superó el estigma más grande de la historia, ser confundido con el traidor de Dios, se convirtió en el patrón natural de aquellos que se sienten juzgados, marginados o etiquetados injustamente por la sociedad. El epicentro de este terremoto espiritual es, sin duda, la Ciudad de México. En el templo de San Hipólito, cada día 28 del mes, ocurre un fenómeno que desafía la lógica secular. Miles y miles de personas, no solo ancianas devotas, sino jóvenes con gorras, hombres con tatuajes, familias enteras, personas de todos los estratos sociales, inundan las calles para honrar a San Juditas. No van a pedir cosas triviales. Van a pedir milagros de supervivencia, salir de las drogas, encontrar trabajo en una economía rota, recuperar la salud cuando los médicos han dicho no hay nada que hacer. La conexión es visceral. La gente siente que Judas Tadeo los entiende porque él también fue un outsider. Él también fue el malo de la película por error. Esta identificación psicológica entre el santo y el devoto es la más fuerte de todo el cristianismo popular. La distinción entre los dos Judas se ha resuelto finalmente en la mente del pueblo, no mediante tratados teológicos, sino mediante símbolos visuales. La gente ha aprendido a leer la imagen de Tadeo como un mapa de esperanza. Mirad su pecho, lleva el medallón dorado con el rostro de Jesús. Es la antítesis de las 30 monedas de plata. Iscariote llevaba plata manchada de sangre en una bolsa, Tadeo lleva a Cristo vivo en el corazón. Iscariote vendió a su maestro, Tadeo lo exhibe con orgullo. Mirad su mano, sostiene la masa o el hacha. Iscariote usó un beso para matar, Tadeo recibió el golpe mortal por amar. El arma que lo mató se ha convertido en su cetro de autoridad. Nos dice que el sufrimiento no tiene la última palabra. Mirad su manto, es verde. En un mundo gris de concreto y desesperanza, el verde de Tadeo es un estandarte de vida renaciente. Es fascinante notar que Judas Tadeo se ha convertido también en el patrón de aquellos que viven al límite de la ley o en situaciones de riesgo extremo. A veces esto ha generado controversia, pero teológicamente tiene un sentido profundo. ¿Quién mejor que el primo de Jesús para entrar en los lugares más oscuros y llevar luz? Si Tadeo entró en la Persia de los magos y demonios y miedo, también entra hoy en los barrios más peligrosos y en las cárceles. No para validar el crimen, sino para rescatar al humano que hay detrás del error. Su misión no ha cambiado en 2000 años. Sigue yendo a donde los buenos tienen miedo de ir, a buscar a las ovejas que el mundo considera perdidas e irrecuperables.
La devoción a San Judas Tadeo nos ofrece una lección brutal sobre el juicio y la identidad. Durante siglos, la Iglesia y el mundo lo juzgaron por su nombre. ¿Cómo puede ser bueno alguien que se llama Judas?, pensaban. Cometimos el error de juzgar el libro por la tapa, o en este caso, al santo por la etiqueta. Y mientras nosotros lo ignorábamos, él seguía trabajando en silencio, acumulando méritos, esperando pacientemente su momento. Esto nos confronta. ¿A cuántas personas cancelamos o ignoramos hoy por sus etiquetas, por su pasado, por su apariencia o por su origen, sin saber que dentro de ellos puede haber un leveo, un corazón valiente amado por Dios? Tadeo es el defensor de la dignidad oculta. Nos enseña que Dios no se confunde de nombres y que Él conoce el corazón, incluso cuando el mundo se equivoca. Además, su título de patrón de las causas imposibles es, en sí mismo, una declaración de la omnipotencia divina. Cuando decimos que algo es imposible, estamos declarando el límite de la capacidad humana. Al acudir a Tadeo, estamos reconociendo que Dios empieza donde el hombre termina. La medicina dice imposible, la economía dice imposible, la lógica dice imposible. Tadeo sonríe y dice, perfecto, ahora es mi turno. Él nos recuerda que la palabra imposible no existe en el diccionario del cielo. Su vida entera fue un imposible. Era imposible que un judío galileo derribara a los dioses de Persia, era imposible que el hombre con el nombre maldito fuera el más amado. Y, sin embargo, aquí estamos. La relación de Tadeo con Jesús es el núcleo de su poder. Recordemos su pregunta en la última cena, ¿por qué a nosotros y no al mundo? Hoy, Tadeo finalmente está manifestando a Jesús al mundo, pero lo hace a su manera, a través de la misericordia. Cada milagro concedido, cada trabajo encontrado, cada enfermo sanado bajo su intercesión es la respuesta tardía a esa pregunta. Jesús se está manifestando al mundo a través de la bondad de Tadeo. El apóstol se ha convertido en el canal transparente. No busca gloria para sí mismo. El medallón en su pecho es grande para que miremos a Jesús, no a Judas. En la Basílica de San Pedro, sus huesos descansan bajo el altar, pero su espíritu está en las calles. Es un santo que no se queda en el Vaticano. Es un santo callejero, un apóstol de trinchera. Su resurrección en la popularidad es un signo de los tiempos. Dios está levantando a los humildes y a los olvidados para avergonzar a los soberbios. El apóstol que estuvo en la banca durante milenios ha salido al campo en el tiempo de descuento, cuando el partido parece perdido, para marcar el gol de la victoria. El mensaje final de Judas Tadeo para nosotros hoy es simple y poderoso: no te rindas. No importa cuán oscura sea tu Persia personal, no importa cuántos magos o enemigos te rodeen, y no importa si el mundo te ha puesto una etiqueta equivocada o te ha dado por muerto. Si Tadeo pudo transformar el nombre de la traición en el nombre de la esperanza, Dios puede transformar tu situación imposible en un testimonio. Tadeo nos invita a tener el corazón valiente, leveo, para creer contra toda esperanza. Nos llama a no soltar la mano de Jesús, incluso cuando la masa golpee, porque la resurrección está al otro lado del dolor. Hoy, la llama del Espíritu Santo que vemos pintada sobre su cabeza arde más fuerte que nunca. No es una llama de museo, es fuego real. Judas Tadeo, el primo, el amigo, el mártir, ha regresado del olvido para decirnos una sola cosa: para Dios, no hay casos perdidos. Solo hay historias que aún no han terminado. Hemos completado el viaje desde la oscuridad del nombre maldito hasta la luz de la esperanza mundial. Judas Tadeo ya no es el otro Judas. Es el gran Judas, el Tadeo, el amigo fiel que nunca falla cuando todos los demás se han ido. Si alguna vez te has sentido como un caso perdido, o si estás enfrentando una situación imposible en tu vida, esta historia es para ti. Judas Tadeo es la prueba de que tu historia puede ser reescrita. ¿Tienes alguna experiencia o testimonio de una causa imposible resuelta? O quizás has sentido la conexión con este santo en momentos difíciles. Por favor, compártelo en los comentarios. Las historias de esperanza son lo que este mundo necesita leer. Si este video te ha inspirado a no perder la fe, dale un me gusta grande, como el corazón de Tadeo. Comparte este mensaje con alguien que esté pasando por un momento oscuro, podría ser el instrumento de su milagro. Y, por supuesto, suscríbete y activa la campanita. Nuestro viaje con los 12 no ha terminado. En el próximo episodio, nos adentraremos en la vida de Simón el Celote,
el compañero de batalla de Tadeo. Cómo un terrorista político que quería matar romanos se convirtió en un apóstol de la paz. Descubre la transformación más explosiva del grupo. Te esperamos.